Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal Terror Diverso. Hoy les contaré la historia del creepypasta Clockwork. Dicen que la historia verdadera de Clockwork no se escribió en una sola noche, sino con cicatrices y susurros que pasaron de cuarto en cuarto. Cuando las luces se apagaban, una adolescente empezó a escuchar el tiempo como si fuera un animal junto a su puerta, esperando que ella parpadeara. Algunos juraban haberla visto con mirada fija, otros recordaban solamente una voz que decía: tu tiempo terminó. Antes de que alguien entendiera nada esa noche, nadie notó las primeras señales porque eran pequeñas como el polvo sobre un marco, una madre ausente, un padrastro impaciente, un hermano pequeño a quien ella protegía con paciencia. Los relojes del hogar latían con ruido desigual y cada golpe marcaba otra grieta del día. Nada comenzó con cuchillos ni con sangre, comenzó con silencios y con una niña que cronometraba sus miedos mientras esperaba que amaneciera, sin amenazas ni gritos. En aquella casa, cansada en la escuela, llevaba mangas largas y sonrisas de costumbre, y llevaba en la mochila un cuaderno lleno de horarios que no eran de clase sino de supervivencia. Hora de despertar, hora de escuchar pasos, hora de fingir sueño, hora de refugiar al pequeño en la esquina más, jurándose que ese conteo de segundos serviría para atravesar el invierno y alcanzar algún verano cercano, luminoso, tranquilo y verdadero. El padrastro llegaba tarde oliendo a trago y promesas vacías. Decía que la vida es dura, nadie le discutía, y por eso ella aprendió a escucharlo callada, sin mover un músculo, imaginando que cada palabra era un clavo que debía martillar con calma. Cuando él se quedaba dormido, ella ponía un reloj sobre la mesa y contaba sus respiraciones hasta amanecer. Era su ejercicio secreto de supervivencia durante noches interminables en aquella cocina fría. Vencida, cuando el reloj de la cocina cayó al suelo y se quebró tras una noche de gritos, ella entendió que el tiempo no estaba de su lado. Cada pedazo reflejaba un futuro distinto y ninguno parecía amable. El hermano temblaba bajo la mesa. Ella reunió los fragmentos con dedos torpes y los guardó en una caja de zapatos. Desde entonces, cada día tomaba uno y lo pulía con la manga, como si domara al tiempo. En el barrio circularon chismes sobre la muchacha que caminaba de madrugada alrededor de la cuadra, contando pasos. Los vecinos prefirieron pensar que ensayaba una carrera, pero ella parpadeó, un ritual que la sostenía cuando todos caían en los mismos sueños de siempre. Fue en esas vueltas cuando escuchó por primera vez una voz que no era suya diciendo: recuerda, respira, sigue con calma. Obstinada hoy y siempre, la voz no traía consuelo, era un metrónomo frío que la estabilizaba en medio del miedo. Cuando el padrastro golpeaba la mesa, aquella voz reordenaba piezas invisibles dentro de su cabeza y la volvía más lenta y medida. Una noche la voz dijo: observar ahora. Ella miró y era un instante cualquiera, pero se sintió sostenida por algo más amplio que el pasillo y tomó una decisión nueva: no volvería a llorar más nunca. La madre se perdía en trabajos y favores, y en una culpa sin nombre. Sus ausencias eran hilos que sujetaban la casa desde lejos y dejaban todo a punto de romperse. Ella cocinaba desayunos, dejaba mochilas listas, pegaba mensajes de aliento con cinta en la puerta para el pequeño. Por la tarde estudiaba y por la noche limpiaba vidrios, comprobaba cerraduras y volvía a contar respiraciones, como si fuera una ceremonia necesaria. Cada santa noche alguien en la escuela mencionó terapia y ella de arreglar el marco entero. La terapeuta tenía voz amable y un reloj silencioso que parecía flotar. Al principio lo agradeció y luego lo odió porque ese silencio le pareció una mentira. Prefería los latidos regulares que la habían sostenido a oscuras. La terapeuta dijo: haz una lista de temores, y ella escribió: perder el tiempo, perder a mi hermano. Llegó una tarde demasiado larga y el padrastro no volvió a salir. Después del primer grito, el pequeño se encerró bajo la cama. Ella caminó hacia la cocina, recordando cada instrucción que se había dado a sí misma, cada respiración, cada paso, cada palabra útil. Sacó la caja de zapatos con los vidrios del reloj, eligió la pieza más amplia, la sostuvo frente a su rostro, miró su reflejo roto y se dijo: aquí estoy. Cuando la policía preguntó después, los vecinos repitieron lo mismo. Oyeron golpes y luego silencio. Vieron a la muchacha acompañar a su hermano a casa de la vecina con calma. Llamó a emergencias, dio datos exactos y esperó el informe sin llorar. Una trabajadora social dijo que parecía en trance. Quizá lo estaba porque por dentro escuchaba la voz marcando compases perfectos como afinado para esa noche lejos. Pasaron noches en casa ajena y luego en un centro para jóvenes en riesgo. Aprendió rutinas nuevas, rotaciones de guardias, platos por fregar, bibliotecas austeras. Allí una monitora le prestó un reloj de pulsera. Ella lo tomó con gratitud intensa porque cada tic parecía un maestro y cada toque un escudo. Sin embargo, algunas madrugadas la voz decía: todavía no estás lista.
cabeza y ella asentía en silencio, preparando fuerzas para la siguiente estación de invierno. Se habló de pesadillas y de episodios de disociación, de cómo el estrés prolongado reescribe rutas internas, como si alguien cambiara señales en una ciudad oscura. A ella le importaba exclusivamente cuidar al hermano, ver que comiera, estudiar con él deberes, que riera incluso un poco en tardes grises. Cuando él dormía sacaba del cajón la caja de zapatos, acariciaba los vidrios del reloj como si fueran mascotas dóciles dormidas, esperando su turno de brillo. La ley siguió su curso y un juez dictó medidas que sonaban razonables, pero la casa dejó de ser un hogar y se volvió un mapa quemado. Hubo intentos de reparación que parecieron teatrales, visitas guiadas a pasillos donde los recuerdos seguían esperando, y trajo una idea firme: no huyas, domina el tiempo, diseña tu ritmo. Entonces empezó a construir un plan que nadie reconocería a tiempo. Jamás consiguió trabajo en una relojería y ordenaba piezas, limpiaba mecanismos y escuchaba vibraciones antiguas. Aprendió que los relojes veteranos respiran distinto, que los modernos distinguía resortes fatigados por un zumbido tenue casi imperceptible. Sonrió con alivio porque por primera vez algo obedecía sus manos. Allí nació su apodo. Cuando el dueño la veía concentrada decía en broma: muchacha del reloj. Los clientes repitieron el juego hasta que alguien dijo simplemente Clockwork con naturalidad. Del barrio sus ropas cambiaron sin declararlo. Eligió prendas sobrias para pasar desapercibida y un abrigo oscuro que abrigaba el paso. Se volvió tan calculado que parecía elegante sin esfuerzo. Los viejos del barrio decían: ahí va la niña que camina como metrónomo. Ella respondía con un gesto leve la mirada. Aprendió a quedarse quieta más de lo normal, y muchos evitaban sostenerla porque sentían que los pesaba con una balanza invisible que revelaba demoras internas ocultas. Un caso en las noticias. Repitió su propia historia con otros nombres y algo se quebró. El eco fue insoportable. Salió a caminar. Entenderás que no puedes rescatar a todas las personas, pero puedes impedir que el tiempo proteja a quien lastima. Ella asintió con serenidad. Peligrosa era la última pieza de un mecanismo interno recién armado, y el mundo cambió de compás a partir de ese instante. Hay quienes aseguran que la primera víctima fue un hombre presumido de ganar procesos con plazos trucados. Otros dicen que fue un agresor conocido que nunca cumplía órdenes. La policía no confirmó nada y la prensa prefirió especulaciones. Sin embargo, los testigos coincidieron en una frase antes del apagón: tu tiempo terminó. En la muñeca de quien hablaba brillaba un círculo discreto. No era joya sino recordatorio, señal de que el reloj había dictado sentencia. Su método no era un trueno, era lluvia constante. No dejaba pruebas grandilocuentes ni símbolos para reporteros curiosos, solo silencios medidos y un reloj detenido. Testigo colocaba en las casas una marca invisible hecha con polvo de grafito en el marco para saber si alguien entraba después de ella. Durante horas escogía el minuto de menor vigilancia con paciencia de cirujano, tranquila, y al oído del objetivo decía lo inevitable antes de desaparecer sin rastro. Un detective joven en lugar de esposas la encontró en la relojería y habló de piezas defectuosas, garantías vencidas, de la molestia que produce un tic irregular que impide dormir. Ella respondió con cortesía y cierta pena. Al despedirse dejó sobre el mostrador un reloj detenido en 3:12. El detective entendió la ironía: un caso con tiempo muerto, y continuó investigando en silencio, manteniendo distancia prudente. Curiosidades y como era: decían que su ojo izquierdo parecía contener un reloj, que su abrigo no tenía bolsillos visibles porque no cargaba armas sino paciencia. Su apodo nació en la relojería y la calle lo adoptó. Dormía poco, caminaba como metrónomo, miraba sin parpadear más de lo habitual. Decía: tu tiempo terminó con voz baja. Tomaba té amargo, ayudaba a su hermano a estudiar, arreglaba relojes viejos por gusto y guardaba silencio ante preguntas.